Aleluya. Aleluya. A Dios sea la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esta bendición? Dios conoce nuestros corazones. Y yo quiero ser sincero con ustedes. Durante esta semana yo he sentido una gran carga y me siento responsable por algunas situaciones y algunas cositas que entre ustedes como comunidad de fe pues pasan. Y yo estaba un poquito abatido, más que abatido, un poquito pensativo y preocupado por algunas situaciones que estaban pasando a nuestro alrededor. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor porque Él contestó justo a tiempo acerca de las necesidades que teníamos. Y sea la honra y la gloria para Él, porque yo lo he dicho y lo reitero, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Amén. Así es que nuevamente quiero decirles bienvenidos todos a la casa del Señor. Dije bienvenidos al principio a nuestro hermano Javier, a nuestra hermana Carmen por un viaje, pero también veo a my sister, a mi hermana Sofía. Sofía, Dios te bendiga, mija. Tenía tiempo que pues no la veíamos aquí. Ella tiene algunas cosas pendientes que hacer y ella está trabajando. Gloria a Dios por ello. Gracias a Dios. Algunos no miraron a nuestro hermano Sergio. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ya está sanando. Hoy estuvimos platicando y unas cositas. Él tuvo algunas cosas que hacer en cuanto a lo que es parte de su dentadura. Estuvimos orando. Gloria a Dios, se ha recuperado. Tenemos la experiencia de Gilberto también, que cuando uno trata con esto de dentadura no es nada fácil. Pero gloria sea al Señor que ya estamos aquí todos. Amén. Así es que vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor. Para los que saben y para los que no saben, ya concluimos la serie La Armadura de Dios. Ya terminamos. Si usted se quedó falto de esa enseñanza, simple y sencillamente se mete al canal de YouTube, el canal Leo Gallardo, y ve ahí la armadura de Dios y va a ver la 1, la 2, la 3, creo que llegamos hasta la 4 o la 5, para que usted aprenda acerca de lo que es en sí la armadura de Dios y la importancia que tiene el cristiano de conocerla, pero no solamente de conocerla, también de aplicarla. Amén. El Señor me ha inquietado a que les enseñe algo. Voy a comenzar una nueva serie, o puedo decir alguna miniserie. Son solamente 5 temas. Y la serie que le traigo esta noche lleva el nombre, para los que anotan, para los que quieren llevar el orden de las series que estoy comenzando el día de hoy. Es como en signo de interrogación. Falta de integridad en la iglesia de hoy. Es como un interrogante, haciendo como si yo le preguntara a usted, ¿ustedes creen que hay falta de integridad en la iglesia de hoy? Entonces ese es el título de la serie, pero el tema de esta noche lleva por nombre crisis en la iglesia, también como pregunta. Crisis en la iglesia como pregunta. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Job. Si no es mucha molestia, por favor, acompáñeme. Job capítulo 2. Hoy es la introducción de la serie. Hoy voy a decir varias cositas. Quizá hoy va a ser más corto, quizá hoy más largo, pero ponga mucha atención. Déjeme busco Job. Job capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? La palabra del Señor se lee de esta manera en el nombre de Jesús. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10 dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Perfecto. Vamos a entrar de lleno. Yo le tengo la pregunta, la reitero, la repito. ¿Cómo se llama el título de esta noche, de la prédica de esta noche? ¿Crisis en la iglesia?
Ahora yo me dirijo a usted. ¿Ustedes creen, mis queridos hermanos, que la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI, año 2016, mes de febrero, está pasando por crisis? Cuando hablamos de crisis, pues tenemos que meternos un poquito más profundo para entender lo que vamos a predicar en esta noche. La palabra crisis, vamos a dar la definición de la palabra crisis. Crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. Nuevamente, ¿qué es una crisis o cuál es la definición de la palabra crisis? Es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad y el desarrollo de un proceso, ya sea físico, histórico o espiritual. En el versículo 9, le dice la mujer a Job: ¿aún retienes tú integridad? Le hace una pregunta. Vamos a ver de dónde viene o qué significa la palabra integridad. La palabra integridad viene del griego tumá, del hebreo, tumá, que significa totalidad. ¿Qué significa integridad? En una sola palabra es totalidad. Pero la palabra integridad tiene que ver con la entereza, la honradez. Escuchen, porque a la vez yo estoy explicando la palabra integridad, pero usted no la está tomando para usted. Ahora yo le digo, yo estoy definiendo la palabra integridad y usted diga, ¿yo soy íntegro? ¿Qué significa ser íntegro? Entonces yo estoy dando la definición de la palabra integridad para ver si usted o yo nos identificamos como hombres y mujeres de Dios íntegros. ¿Qué significa íntegro o integridad? Significa totalidad. Tiene que ver con la entereza, la honradez, pero de una manera completa, de calidad moral. Esta palabra tiene sinónimo de ser incorrupto, libre de mancha, intachable e irreprensible. Cuando hablamos de una persona íntegra, pues estamos hablando de un personaje ejemplar, que cuando usted se va a la Biblia y busca qué es lo que pide Dios, hablando Pablo a Timoteo, si no me equivoco, qué es lo que pide Dios de un hombre de Dios, de aquel que anhela estar aquí, al frente. Y obviamente, pues no solamente se le adjudica al que está al frente, sino que también, como es la palabra del Señor, también a los que están allá. El Señor, Pablo le dice a Timoteo que todo aquel que quiera o que desee que el obispado tiene que ser íntegro, intachable, esposo de una sola mujer, que respete a sus hijos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un siervo de Dios íntegro. Fíjese cómo fue la pregunta o el tema de esta noche. ¿Hay crisis en la iglesia de hoy? Por eso estamos dando las definiciones para poder entender si sí o no hay crisis o falta de integridad en la iglesia de hoy. Poniendo por ejemplo algo que se come, que es comible, ¿cuántos recuerdan el pan integral? El pan integral, ¿por qué se le dice integral? Porque es completo, no le quitan nada. Tiene todos los nutrientes, todo lo que se supone que si es de trigo, etcétera, etcétera, pues lo tiene que llevar. Ya no es un pan light, un pan dietético que le quitan, que para esto otro. Cuando usted pide un pan integral, es un pan completo, con todo lo que debe de llevar el pan, dicho de esta manera, de trigo, si es de trigo en este caso. Amén. Entonces, deme un momentito. Hablar de la fidelidad habla de confiabilidad total, no a medias, de credibilidad total, ¿ok? Hablar de fidelidad habla de confiabilidad total,
no a medias, de credibilidad total. La falta de integridad en la iglesia de Jesucristo, pero aún más, hoy por hoy, en los ministros, es un mal que se ha ido agudizando o acrecentando día a día. Escuche, la falta de integridad es un mal que se ha ido agudizando, o en otra palabra, acrecentando en los ministros principalmente, en toda la iglesia, pero en los ministros principalmente. Y vamos a avanzar. Esto está duro lo que vamos a hablar. Esto está peliagudo, decía un hermano. Así es que, mi hermano, espero que esta serie nos ayude a reflexionar, porque una cosa es ser fieles a la iglesia, pero otra cosa es ser íntegros a Dios. ¿Se entiende? Una cosa es ser fieles, de que usted no falta el martes, en este caso próximamente el viernes y el domingo. Usted es un fiel. A eso se le llaman feligreses. Usted es un feligrés porque es fiel. Pero con toda y su fidelidad a la iglesia, con toda y su fidelidad a la silla que usted siempre pelea, o a la banca, que esta es mía, que no se siente nadie, ¿verdad? Porque esa es mía. Entonces, con todo y que usted le es fiel a esa silla, usted puede estar falto de integridad delante de los ojos de Dios. Amén. Vaya entendiendo las definiciones, porque esto le va a ayudar mucho a usted a ser ejemplo en primera instancia de su esposa y de sus hijos, y sus hijos pues van a aprender lo que es integridad, que mucha falta hace en nuestros tiempos a nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, la integridad. Porque si hablamos de lo contrario de integridad, es corrupción. Es una persona mentirosa, chismoso, levanta falso, etcétera, etcétera. Que todo esto pues está a flor de piel. Pero yo preguntaría y me pondría unos binoculares, hermano, ayúdeme a buscar las personas íntegras hoy en día, y no volteando para afuera al mundo, aquí adentro. Ayúdeme a encontrar personas íntegras delante de Dios, que respetan a Dios y que respetan a sus hermanos en Cristo. Amén. ¿Se va entendiendo los conceptos, las definiciones? La falta de integridad en la iglesia de Jesucristo, pero aún más en los ministros, ya lo leí. Con esto sumemos que el mundo mismo, con toda esta falta de integridad aquí en la iglesia, con todo esto sumemos que el mundo mismo se está desintegrando. Fíjense, integridad, desintegrando, lo contrario. El mundo se está desintegrando, y en esa desintegración la iglesia se está añadiendo juntamente con el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está haciendo lo que el mundo hace. Por darle un ejemplo, se ha sabido de pastores que hoy en día, ministros de alabanza, cantantes y músicos, danzores, dicen esto, fíjense, qué razonamiento. Ya la iglesia de Jesucristo no, más bien compite con el mundo. O sea, antes la iglesia, hablando del altar, de lo que se hace aquí en cuanto a luces, cámara, acción, globos, etcétera, etcétera, todo lo que lleva un altar, dice la gente hoy en día, algunos pastores, ya la iglesia compite con el mundo hollywoodense, porque usted ve conciertos del mundo y son los mejores, ¿verdad? Desde plataformas giratorias, desde bailarines los mejores del mundo, en cuestión a cántico, a luces, a todo lo que proyecta, y dice uno, wow, Hollywood. Pero hoy en día, pues parece ser que la iglesia ya está en esa competición. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, escuchen, siempre tenga aquí el tema que estoy predicando, ¿ok? La falta de integridad en la iglesia. Entonces, hoy en día, desde pastores que entran a los congresos internacionales, donde viene gente de todo el mundo y que se hacen anualmente, tenemos pastores conocidos mundialmente que entran en motocicleta. Tenemos cuando están aquí los danzores, todos, pues tenemos desde luces, flashlight, tenemos las mejores luces, cámaras, las proyecciones, y todo eso dicen,
ya estamos compitiendo con el mundo. Ya la iglesia no le pide nada al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ya la iglesia no le pide nada al mundo? ¿Cuál es la respuesta? Porque el mundo ya se metió adentro. ¿Se está entendiendo? Ya las iglesias de hoy en día ya no tienen diferencia, dice por allí un texto, entre lo santo y lo profano. Ya no hay diferencia. Lo que se hace en el mundo se hace en estos altares. Por eso la serie que comenzamos, falta de integridad en la iglesia de hoy. ¿Será que hace falta integridad? Bueno, vamos a avanzar. Voy a hacer un par de preguntas. Escuchen. ¿Por qué hoy en día no se confía en los políticos? Respuesta: por falta de integridad. ¿Cierto o falso? Porque no son íntegros. Bueno, ¿y qué produce la falta de integridad en estos líderes? Bueno, pues crisis política. Vaya escuchándome con cuidado estos ejemplos, ¿ok? Estamos hablando de los puestos gubernamentales. Bueno, aquí esto produce, la falta de integridad de los políticos produce ¿qué? Crisis política. Ahora, ¿por qué muchos patrones dudan de sus empleados o empleados de sus patrones? Por falta de integridad. ¿Qué produce esto? Crisis laboral. ¿Me escuchan? Crisis laboral. ¿Quién quiere tener empleados flojos? Nadie. ¿Quién quiere tener un patrón mala paga? Nadie. ¿Los hay? De a montones, ¿verdad? De a montones. Tanto el uno como los otros. Escúchenme. ¿Por qué la esposa hoy en día duda de su esposo? Por la falta de integridad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Crisis matrimonial. ¿Por qué? Usted lo sabe. Y no solamente la esposa duda del esposo, sino que en otro de los casos, el esposo duda de la esposa. ¿Por qué? Por falta de integridad en el matrimonio. Esto produce crisis matrimonial. Sigamos avanzando. ¿Por qué muchos hijos no creen en papá o en mamá? Usted tiene la respuesta. Por falta de ser íntegros. ¿Dónde? En la familia. Entonces, ¿qué produce esto? Una crisis familiar. Ya no fue la crisis solamente el esposo con la esposa, sino cuando te pasas a la familia completa, esto produce una crisis familiar y trae un caos. Ahora, dice, ¿por qué muchos cristianos no creen en sus pastores y guías espirituales? La respuesta es por falta de integridad. ¿Cuál es el resultado? Crisis en la iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué la gente cree en Dios, pero no en los pastores o en los ministros? Porque estamos saturados, o más bien dicho, estamos faltantes de integridad en los puestos que Dios puso como pastores, ministros, juntas del concilio. Por eso la gente cree en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y por causa de que muchos de nosotros nos hemos portado mal, desde el trato de pastor a oveja, desde el trato, o más bien desde cómo se manejan las finanzas, desde si hay preocupación del pastor para las ovejas, si no hay nada de interés del pastor, que solamente está trasquilando ovejas, todo eso las ovejas dicen, yo aquí, ahí nos vemos. Precisamente yo estaba platicando, yo tuve a las 3 de la tarde, 4, tuve una entrevista para tomar la siguiente licencia pastoral para este año. Y pues me estaban comentando, a mí me inspeccionan, me dicen la gente, me dicen el dinero, me preguntan de esto, me preguntan de esto otro. Entonces, pues yo les rindo cuentas. Al rendir cuentas también allí salió de que, pues no solamente para mí como consejo, sino salió para todos,
de que en el área de finanzas hay que tener mucho cuidado porque hace unos días, o hace un tiempecito, no recuerdo si me dijeron meses, pues parece ser que se fue el pastor y se fue el tesorero y corrió con diezmos y ofrendas. No estamos hablando de una misión, estamos hablando de una iglesia donde entran diezmos. Entonces, para mayor información, yo conozco al pastor. A mí se me informó, yo estaba dando informe, estábamos platicando, estaba con la junta de la iglesia, el pastor aquí, me aconsejaban esto y me salió, mira, esto acaba de ocurrir. Y es de un pastor conocido. ¿Por qué la iglesia o la congregación no creen los pastores? Por falta de integridad. Y cada quien, yo sé que dentro de la iglesia el más señalado es el pastor, pero yo hice diferentes preguntas, ¿verdad? Hablé del esposo, hablé del trabajador, hablé del político, hablé de los hijos, etcétera, etcétera. O sea, que todos estamos en la misma barca. Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios tarde o temprano. Compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante el Bema o Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Así es que, mi hermano, póngase muy listo. Y esto, voy a abrir un paréntesis. Ahorita estoy diciendo acerca de la falta de integridad en cuanto a estos ejemplos yo puse. Pero, ¿usted es íntegro en su tiempo? Ay, hermano, pero es que yo llego cansado del trabajo y ya la Biblia, pues usted me la enseña. ¿Usted es íntegro enseñándole la palabra de Dios o compartiendo a su esposa, a sus hijos? Hermano, de todo vamos a dar cuenta, de todo. Dice la palabra del Señor que un día nuestras lágrimas se enjugarán. O sea, se acabó la lágrima, se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasaremos a la presencia de Dios, de la tristeza al gozo. Pero antes de está la antesala, donde cada uno de nosotros, o muchos, vamos a llorar, donde nos encontremos ante el gran jefe de jefes, Jesucristo, y que nos pida cuenta de tu tiempo, de tu dinero, de tus hijos, de tu esposa, de tu trabajo, de cómo te conduciste en la iglesia, de tu ministerio, etcétera, etcétera. Ay, hermano, yo renuncio al cristianismo, yo no sabía que era tan difícil. Más difícil es vivir una eternidad en el infierno que rendirle cuentas a aquel que se merece que le rindamos cuentas. Amén. Hoy por hoy vemos que esta crisis está devastando a la iglesia de Jesucristo, de tal manera que se están cambiando los principios por los métodos. En vez de seguir la guía del Espíritu Santo, pues estamos siguiendo métodos. Deme una idea, hermano Leo, porque no entendí principios y métodos. Sí, la Biblia nos enseña métodos o principios. Principios, mandamientos, las regulaciones que Dios nos da para que nosotros vivamos una vida santa, apartada del mal y agradando al Señor. No con esto significa que nosotros vamos a ser perfectos, no. Una vida que tropezamos, pero nos volvemos a levantar porque creemos que hay un perdón de Dios y que si nosotros nos equivocamos o pecamos, abogado tenemos con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, dice la Biblia, el justo. Jesucristo el que nos dio la justicia. O sea, si tú te equivocas, no pecas por deporte. Una cosa es equivocarte, otra cosa es agarrarte de pecado en pecado. Eso no. Si tú te equivocas, pide perdón, levántate y para adelante. Bueno, hoy el gobierno humano, no di el ejemplo, perdón, porque sé que hay personas que no han escuchado el ejemplo acerca de principios y métodos. ¿Qué es un principio en la iglesia? Bueno, el principio en la iglesia, vamos a hablar en el área de los jóvenes. Ay, los jóvenes, un tema de suma importancia, delicado y difíciles a veces de poder tratar con ellos para poder retenerlos dentro de la iglesia. Hoy en día el principio del Señor ha sido que se enseñe la palabra, que se les instruya la palabra, que los llevemos a la oración, que los instruyamos a predicar la palabra, que amen a Dios, que respeten a los padres, etcétera, etcétera.
Y que de esa manera estos jóvenes, aprendiendo la palabra, aprenderán a amar a Dios. Oye, pero es como aburrido. Bueno, el Señor te dará alguna forma de enseñar los principios, pero para que los jóvenes puedan ir en pos, en obediencia a la palabra. Mas sin embargo, ¿qué está pasando hoy? Hoy cambiamos esos principios por los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Ay, soy líder de jóvenes. Creo que para retener a los jóvenes, sleepover. Y en el sleepover muchas de ellas, yo lo viví, yo lo pasé. Más que enfocarnos mucho en oración, más que enfocarnos mucho en la palabra, nos enfocamos en andar corriendo, sudando, todos apestosos, compartiendo, jugando, que no está mal jugar y todo tiene su tiempo, pero empezamos a hacer cosas que le restamos a la palabra. Empezamos a mirar mal los métodos, vamos a ponerlos a danzar, vamos a ponerlos a correr, y ya con esto, dándoles de comer y poniéndolos a correr y a jugar, no van a querer salir de aquí de la iglesia. Bueno, mi querido líder de joven, mi querido pastor o pastora o ministro, yo te quiero decir o preguntar, ciertamente podrás tener toda la vida a jóvenes de esta manera, pero el principio bíblico y la preocupación de un pastor, de un padre, de un ministro, es de que el joven o la señorita nazca de nuevo. Y si la palabra del Señor no se expone, no se evidencia, no se transmite al corazón y al espíritu de este joven, nunca van a nacer de nuevo. Entonces, pregunto, ¿qué creen ustedes que los jóvenes hoy en día están prefiriendo? ¿La oración, la palabra, el evangelismo? ¿O están prefiriendo los conciertos, las salidas y el corre y corre? ¿Qué creen ustedes? Es de ley. Es de ley que ellos van a escoger no el principio bíblico, van a escoger el método. Pero ese método no trae salvación. Este método solamente es para retener. Yo prefiero que la gente con el principio nazca de nuevo y quizá un día se va para allá o para acá, no lo retengo, pero ya ese espíritu es salvo delante de Dios, ya nació de nuevo, ya entregó su vida a Cristo. Esa es la importancia. Pero hoy en día, siglo XXI, mi hermano, tenemos desde líderes en páginas de YouTube, en canales de YouTube, diciendo, escuche y agárreme con cuidado, póngase un cinturón. Líderes de jóvenes diciéndole a otros jóvenes que la masturbación no es malo, no es pecado, que está bien. Líderes de jóvenes diciendo que puedes fumar, que al cabo uno no es ninguno, tranquilo. Ya tu espíritu está salvo y tú puedes fumar, puedes ahí, ¿me entienden? Esos son los métodos para retener. En una ocasión me tocó ver, creo que vía Facebook, ahí donde iglesia, no le voy a decir la denominación, iglesia fulana de tal, invita, fíjense, invita este fin de semana a todo el que quiera a tener una celebración y vamos a estar dando cerveza. Y le preguntaron al pastor, ¿y eso qué pasa? No, es que como la Biblia dice que hay que hacerse judío para los judíos, gentil para los gentiles, pues hay que hacernos borrachos para los borrachos. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, estamos viviendo en un siglo donde la iglesia de Jesucristo está en crisis. Y mucho cuidado, damas y caballeros, porque quizás si usted no tiene los ojos bien abiertos, puede estar viviendo una crisis aún usted mismo, usted misma. Sea alerta, manténgase en comunión, manténgase en la palabra, porque el diablo es sutil. Bueno, ya dimos el ejemplo de cómo está la situación. Ahora, el gobierno humano en la iglesia se pelea con el gobierno de Dios. Estamos hablando de la crisis que hay dentro de la iglesia. Ya dijimos que los principios se cambian por métodos. Ahora vemos que el gobierno humano hoy en día en la iglesia se pelea con el gobierno de Dios. Tenemos democracia en vez de teocracia. ¿Qué es lo que debe regir aquí en la iglesia? No, aquí no somos partidarios de ningún partido político. Aquí no es la democracia, aquí no somos ni republicanos ni demócratas. Aquí lo que debe permanecer es la
teocracia, que significa gobierno de Dios. Aquí el hermano Leo no es el que manda. Aquí sus jefes del hermano Leo, sus líderes, no son los que manda. El que debe de regir una iglesia es Dios. A eso se le llama no democracia, sino teocracia. ¿Ok? Teo significa Dios. Cracia, el gobierno de Dios. Entonces, de la misma manera tenemos la psicología peleándose contra la palabra de Dios. Si usted no está listo y sabido en la palabra, diestro en la palabra, usted puede tener un libro en su casa que está lleno de psicología y puede ser un bestseller. Ay, el libro que tanto me han aconsejado que lo compre, que lo lea. Usted puede tener un libro que va contrario a la escritura si usted no está listo. Por eso le estoy diciendo que hoy en día dentro de la iglesia la psicología se pelea con la palabra. Porque hoy en día muchos pastores, oiga, no vamos tan lejos, abra algún canal de internet y por ahí usted va a ver que tanto pensamiento de hombre, voy a decir uno, porque también es bueno dar ejemplos. Diré, no lo diré, dicen por ahí. Por ahí usted lo va a entender, no voy a decir nombre. Usted lo va a entender, puesto que esto se hizo viral, se hizo muy famoso y puesto que este pastor es bien famoso. Este pastor es de Guatemala y él tiende a hacer noches de gloria. Tiene una iglesia nueva de hace un par de años, grandísima. Y él es uno de los pastores más seguido por Facebook, por Twitter, etcétera, etcétera. Ya entendió, ¿verdad? ¿Quién es él? Entonces, resulta que, miren, estamos hablando de la crisis dentro de los ministerios de la iglesia de Jesucristo. Estamos viendo que la psicología y los pensamientos humanos pues están abordando el riel y están quitando ¿a quiénes? A la palabra de Dios. Una vez este hombre dijo, y se ha atrevido a decir 2, 3 herejías. Y dice, pero todo esto va con psicología y etcétera, etcétera. El hijo del papá, ¿cómo se le conoce? Y él solo, ahí rápido. Junior, ¿no? Junior. Entonces todo, Junior. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, de Jehová, ¿cómo se nos conoce a nosotros? Y la gente pues no le cuadraba todavía. Junior, les dice, somos juniors. Nosotros somos los juniors. Es bíblico, es escritural. Dice, escucha este video. No estoy diciendo mentira. Entonces, cuando vemos a este tipo de personas, e incluso tengo otro de ese personaje, diciendo que cuando Pedro reprende, si fue Pedro, al mago, a Simón el mago, no sé, no recuerdo si fue Pedro, a Simón el mago, este predicador le adjudica de que le dice el mago, pues dame de ese poder, ¿por cuánto me lo vendes? Este predicador dice que este personaje, Simón el mago, estaba bien por lo que estaba haciendo, siendo que el otro personaje decía